Chavalote, tenemos una semana muy pero que muy importante, básicamente porque esta semana termina el presupuesto mensual de octubre y comienza un nuevo presupuesto mensual, que es el presupuesto mensual de noviembre. También hay que estar muy atento a las noticias porque ya sabemos que además las noticias la utilizan como excusa para justificar los movimientos en el mercado, y esta semana sí que tenemos una semanita cargada de noticias, sobre todo la del viernes, que es la del primer día, en este caso, primer día del presupuesto mensual de noviembre. Pero antes de que vayamos con esa parte, vamos a analizar el mercado, vamos a ver las métricas también de Coinalysis y comentar que hemos tenido finalmente el ataque de Israel hacia Irán y que por tanto esa fase 3 de la que hablábamos semanas atrás, pues bueno, finalmente podemos confirmar que estamos en esa fase 3. Es más, fíjate si estamos en esa fase 3 que justamente después del ataque, qué casualidad, que no hay nada casual en el mercado, Bitcoin ha empezado a subir un pelín, pero muy poquito, de manera muy tímida. La verdad que Bitcoin está muy rezagado respecto a otros índices. Y el SP500, ¿qué ha hecho? Subir. Justamente desde ese ataque ha subido. Y como siempre, eso no es casualidad. La mafia institucional siempre intenta jugar con tu mente y siempre intenta jugar con los pardillos que hay en el mercado. Te plantan ese tipo de guerras o de escenarios catastróficos, mientras que todo el mundo empieza a vender en pánico y empiezan a ser la liquidez, en este caso, de entrada de estos cabronazos. Luego pasa la inversa. Cuando el mercado se supone que debería de bajar porque hay noticias terroríficas, el mercado empieza a subir, la gente no entiende nada, pero luego pasa lo contrario. Es decir, cuando estamos con toda la buena calentada, lo único que salen son noticias súper positivas. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Pues que justamente ahí es cuando la mafia institucional te empieza a vender, mientras los pardillos en este caso se convierten en liquidez de salida y el mercado baja. Y entonces el pardillo promedio dice, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que cuando había noticias positivas el mercado baje y cuando había noticias negativas el mercado suba? Bueno, pues porque el mercado es una completa manipulación y hay que entender esa manipulación porque si no, amigo mío, estás jodido. Pero bueno, señores, vámonos con las métricas de Coinalysis. Si te pongo los deltas de compra, atento chavalote, porque en las últimas horas han estado metiendo largos por el mercado de futuros con Bitcoin de colateral, también han estado metiendo largos por el mercado de futuros con stablecoin de colateral y por el contrario sí que han estado metiendo alguna que otra venta por el mercado spot. Y ojo porque en esta última pequeña subida que hemos tenido, y digo pequeña subida porque seguimos en ese rango asqueroso que espero algún día salir de ahí, porque de verdad que esto es infumable ya, en los precios en los que estamos, esto es aburridísimo. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que fíjate en todo esto, mientras el precio de Bitcoin ha ido subiendo, que ha hecho el Open Interest, ha ido subiendo. Y esto, amigo mío, lo que quiere decir muchas veces, no siempre, pero muchas veces cuando el precio sube con el Open Interest subiendo, quiere decir que el precio va a seguir subiendo. Y no solamente eso, sino que en esta última subida hemos tenido una buena liquidación también de cortos. O sea que podemos decir casi un mini short squeeze, y cuando digo mini es muy mini short squeeze, pero muy pequeñín. Y ya por último, para finalizar con las métricas de Coinalysis, pues qué decir del funding. Actualmente lo tenemos positivo y ya está, la verdad que no ha habido ningún cambio respecto a los días anteriores y ya está, positivo, normal, nada más. Ahora bien, importante en cuanto a las deudas, esta semana no tenemos ningún tipo de deuda semanal y sí que tenemos una nueva deuda diaria. La deuda diaria la tenemos abajo, que ha salido de los $67.682 y llega hasta los $67.623, toda esta zonita de por aquí. Y lo dicho, esta semana no tenemos ningún tipo de deuda semanal. Es más, este fin de semana volvió a rebotar justamente lo que fue la antigua deuda semanal esta, que ya está más que pagada, que justamente esta deuda semanal fue pagada aquí, justamente aquí, ahí está. Y parece ser que va en busca otra vez de esta deuda de acumulación que ya no debería de buscarla. O sea, quiero decir, las deudas son imanes para el precio. Una vez se pagan, tenemos el rebote típico y ya está. O sea, luego hay que olvidarse de las deudas. Sí que es cierto que de vez en cuando pueden hacer algún pequeño doble rebote, pero no es lo habitual y las deudas son para lo que son. Es decir, tener esa dirección bestial en el mercado y ya está. Y cuando llegue a esa zona, cuidadín que solemos tener rebotes. Por tanto, esta deuda de acumulación y esta deuda semanal ya no la tengas en cuenta. También muy importante, lo que te estaba comentando al principio de este vídeo, esta semana tenemos noticias bastante importantes, que de hecho coincide con el final del presupuesto de octubre y con el inicio del nuevo presupuesto mensual de noviembre. Mañana tenemos la confianza del consumidor, es una noticia que la suelen utilizar bastante como excusa para justificar movimientos. Luego el miércoles tenemos el ADP non-farm y el GDP, que también muchas veces lo utilizan como excusa, lo cual interesante también el miércoles. El jueves tenemos
tenemos la Employment Claims, que también es importante junto con el Chicago PMI. Y sobre todo, y esto sí que es importante, el viernes, porque el viernes es 1 de noviembre, es el día donde comienza el nuevo presupuesto mensual, en este caso de noviembre, y siempre el primer mes de cada mes siempre tenemos una noticia que es fundamental, que es súper bestia, que son las Non-Farm Employment Change, que siempre ese primer viernes de cada mes, siempre solemos tener movimientos importantes, sobre todo en el mercado tradicional. A veces Bitcoin se lo pasa un poco por el forro de los cojones, pero bueno, en el mercado tradicional solemos tener movimientos importantes, y es que es lógico, porque además empieza ese nuevo presupuesto mensual. Por lo demás, muchacho, no tengo nada más que decirte. Sí que esto pinta, a pesar de que tengamos esta deuda diaria de aquí abajo, sí que pinta mayores subidas, aunque los próximos días, y sobre todo teniendo en cuenta esa noticia que te vamos a tener el viernes, cuidadín, que podemos ver dobles kills, etcétera, etcétera, y esta deuda diaria que tenemos aquí, para mí que los próximos días se acabará pagando, pero sí que por cómo veo las métricas al momento de la grabación, sí que pinta mayores subidas, y a ver si por fin, por Dios, a ver si rompemos ya una maldita vez los $70.000, que esto es lo que le tenemos que exigir como mínimo a Bitcoin para que se empiece otra vez a poner alcista, porque mientras estemos por debajo de este nivel, mal, problemas. Y si somos bastante más tiquismiquis, lo que debería hacer Bitcoin es romper y cerrar por encima de los 72. Así que nada, gente, veremos, y nada, que espero que pases una muy buena semana, un fortísimo abrazo y como siempre digo, chao.